continuación, palabras de esperanza en la voz del pastor Carlos Rosales Picado. Iglesia Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga, mis hermanos, mis amigos en Cristo Jesús. Quería compartir la palabra del Señor basado en el capítulo 10 del libro del Evangelio según San Juan, versículo 10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y es que este pasaje del capítulo 10 viene antecedido por un milagro que Dios hizo, la obra gloriosa en un hombre ciego de nacimiento, en donde, aparte de todo, a este hombre lo habían expulsado de la sinagoga, trayéndole a su vida una serie de circunstancias dolorosas en el campo meramente humano, y que Dios, pues lógicamente que le quería a él dar a entender qué era lo que había sucedido con él. Cuando el Señor habla del redil en el capítulo 10, se está refiriendo específicamente a la nación judía. Y cuando el Señor habla de la puerta, Él dice: yo soy la puerta que vino a traer bendición a la nación judía. Y cuando el Señor se refiere a el portero que le abre la puerta, el Señor se está refiriendo específicamente a Juan el Bautista, que fue el que estaba cuidando y le abrió la puerta. Y aparte de eso, pues el Señor dice que Él conoce a las ovejas por su nombre, sabe por las ovejas que Él vino, y Él dice: yo las llevo fuera del redil y las llamo por su nombre y ellos me siguen a mí. Cuando Él dice yo las llevo fuera, es porque las está sacando de la nación judía para formar la nación de los hijos de Dios, que crearemos el reino de los cielos y sus promesas tan hermosas y grandes que Él ha prometido para nosotros. Luego Él habla y dice que también Él tiene otros que no son de ese redil, porque estaba hablando acerca de los gentiles, a quienes el Señor iba a alcanzar con la palabra. Dice: yo tengo otros que voy a alcanzar, no son de este redil, pero los tengo ahí, los voy a alcanzar. Qué bendición saber que nuestro Dios le estaba hablando a aquel hombre y le había dicho: no te preocupes, yo estoy sacando un grupo, una cantidad grande de pueblo que me adore, pueblo que me conozca, pueblo que me siga, pueblo que me adore. Bendito sea el Señor. Y dentro de lo que nuestro Dios hablaba acerca de este verso 10 del capítulo 10, y decía de que el ladrón dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y cuando nosotros hacemos una reflexión acerca de esta palabra hurtar, nos damos cuenta de que en algunos países del orbe se tiene como una sola el robo y el hurto, pero una cosa es robar y otra cosa es hurtar, aunque se desprende a las personas de los bienes materiales, pero una cosa y otra se diferencia. Y como el Señor sabía que había conocimiento de las leyes sobre Israel, porque las leyes fueron establecidas por los romanos, el Señor conocía de esto. Entonces Él, muy claro y yo pienso que usando esa sabiduría que viene del cielo, nuestro Señor pues utilizó esta frase para poder decir que antes de Él habían venido otros y que había que tener cuidado de los salteadores, decía Él, ¿verdad? Porque Él decía: el que no, dice, sino que sube por otra parte, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. ¿Ve? Entonces, lógico que cuando Él dice se brinca la barda, tal vez pensamos, algunas personas piensan ese salteador es el que salta la barda, pero salteador tiene otra connotación. El salteador es una persona que asaltaba o robaba en caminos o lugares despoblados. Y lógico que el Señor no solo se estaba refiriendo a aquellos judíos que querían robar la bendición de aquel hombre ciego a quien Él había dado una bendición, no solo está hablando de aquellas personas que vienen a nuestras vidas a querer robar el milagro de Dios,
No solo está hablando de aquellas personas que venían a asaltarlo a uno para quitar la bendición del Señor, sino que también de una u otra manera se está refiriendo también en forma espiritual a nuestro mayor enemigo, a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y cuando él habla y dice que el ladrón viene porque ha de venir para todos nosotros y contra todos nosotros, que el Señor lo reprenda, pero él viene, no utiliza la palabra para robar, porque la palabra robar significa que se está usando la violencia en contra de una persona. Cuando a alguien le roban algo, es que esa persona se le despojó de los bienes usando violencia, utilizando un arma que ya agrava el robo, y le despoja de los bienes. Y como hemos a veces puesto un ejemplo que cabe en esto, es como si una persona, ladrón, pasara por el frente de una casa, ve la puerta cerrada y con una pata de chancho o con alguna otra herramienta trata y abre la puerta y se lleva los bienes. Ya eso se llama robo. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos, bueno, sí, pero es que el enemigo nos intentó robar. Claro, al principio el enemigo utilizó a través de los siglos métodos de persuasión, intentó en contra de los cristianos, utilizó persecución, utilizó torturas, utilizó muertes, utilizó intimidación, pero eso fue al principio. Y como lógico que él observó que los hijos de Dios seguían multiplicándose, y en medio de la cárcel, en medio de la persecución, en medio de todo lo que pagaban ellos, se mataba a un hombre que se levantaba hablando de Dios y se mataba, y salían 3 o 4, y entonces aquello se le salió de las manos al enemigo, y entonces dejó de usar la fuerza, dejó de intentar robar lo que está en el corazón de las personas para utilizar el hurto. El hurto es diferente al robo. El hurto es cuando a una persona se le despoja de algo sin usar fuerza ni medios de violencia, sino que se le llama el descuido. Cuando una persona deja un bien por ahí y pasa el ladrón y se descuida el dueño del bien y él arranca con el bien. Entonces estaríamos hablando de un hombre, un ladrón que pasa al frente de una casa, observa la puerta abierta, y entonces él, viendo la oportunidad, ingresa, no hubo violencia, se llevó todo lo que había o todo lo que pudo llevarse en ese momento. Lógico que si dentro de eso hay un dueño de la vivienda y él utiliza la fuerza, pues entonces ya cambiaría a robo. Pero el Señor Jesús habló de hurto, porque es la forma en la cual el enemigo quiere quitarnos a nosotros. Cuando nos descuidamos, quiere quitarnos la bendición. Aquellos hombres venían intimidando a aquel hombre ciego, lo venían intimidando, le venían diciendo: ahora usted está expulsado, queremos ver quién se le arrima a usted, queremos ver quién se le arrima. Puesto que cuando una persona era expulsada de la sinagoga, prácticamente se le consideraba un gentil. No tenía, era una vergüenza para la familia, era una vergüenza para los amigos, hasta las propiedades y todos los bienes se le podía despojar. Y entonces los judíos, aquellos fariseos, se fueron detrás con Jesús, viendo a ver quién se le arrimaba a aquel hombre que había recibido aquel milagro. Y entonces ellos venían intimidando, ellos venían tratando de quitar el milagro de la vida de aquel hombre, y le habían puesto una tristeza en su corazón. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué hago ahora con mi vida? Y entonces por eso el Señor dice: usted debe de entender que el ladrón viene, y no viene sino a otra cosa. Eso prácticamente dice el verso 10. No viene sino a otra cosa más que a hurtar. A hurtar. Vean la gran diferencia. A hurtar, no a robar, porque hoy en día no nos enfrentamos al enemigo cuerpo a cuerpo. No nos enfrentamos a él con violencia. Si somos un país que tenemos la posibilidad de congregarnos, nos congregamos, o aún así todos, si no tenemos la libertad, nos congregamos. Pero él no es un enemigo que viene con un arma ahí para despojarnos a nosotros de algo que está en nuestras manos, tangible, de un bien material,
porque eso a nosotros no nos importa, pero él sí viene con la astucia del hurto, porque con eso el que se descuida, entonces ahí sí, lo que Dios ha dado a nuestras vidas, él quiere venirlo a quitar. ¿Cómo lo viene a tratar a uno de hurtarle lo que Dios nos ha dado a nosotros? Pues a través de la persuasión, a través de los argumentos. Porque alguien le podrá decir a usted, pero ¿qué? Usted sí que es un tonto. ¿Qué hace metido en una iglesia? ¿Qué hace usted metido ahí? ¿No ve que es la peor tontera que usted ha hecho, meterse en una iglesia? Y le empiezan a cuestionar todas las cosas buenas que usted hace. Y muchos ponen atención a eso. Y entonces las cosas buenas que Dios un día puso ha sido hurtado por el enemigo, que el Señor lo reprenda. Y por eso es que encontramos a muchas personas trabados en el camino y diciendo, yo antes hacía eso, yo antes salía a evangelizar, yo antes salía a predicar. Pues entonces, ¿quién te hurtó con engaños, con argumentos, la bendición de salir a las calles a predicar, la bendición de venir a la casa del Señor y adorar, la bendición de tantas cosas buenas, la bendición de santificarse interna y externamente? ¿Quién te quitó eso de tu corazón si no fue con astucia del enemigo? Que el Señor lo reprenda. ¿Quién quita las cosas buenas? Él, que con argumentos, y hoy todo está argumentado. Todas las cosas buenas están argumentadas. Cuando a la gente no le conviene algo, argumentan de la santidad, argumentan el externalismo, argumentan del diezmo, argumentan de la ofrenda, argumentan de todo, y siempre es para tratar de no hacer, para tratar de buscar a las personas que abren su corazón para que con argumentos se les pueda hurtar la bendición de Dios de sus corazones. ¿Cuántas cosas buenas hacían las personas que hoy en día muchas personas pueden decir, oh, vieras que esa hermano era tan lindo, era tan bello, pero algo vino, algo le engañó, algún argumento escuchó, porque el enemigo utiliza eso, la persuasión, utiliza el engaño para podernos a nosotros pelear contra la verdad. Utiliza la duda para poder venir a robar de nosotros lo que tenemos que utilizar en el Señor. Si usted se acerca a la casa del Señor, debe de tener fe, nunca jamás duda. Si usted se acerca a alabar a Dios, tiene que tener fe, nunca jamás la duda de saber si estás cantando, a quién le cantas, o si estoy perdiendo el tiempo. Si tú te acercas a la casa del Señor a escuchar la palabra, debes de entender que ha habido una palabra de Dios en el corazón de alguien que se la va a dar, porque viene de Dios para tu vida. Y entonces la duda mata todas las cosas buenas que una persona pueda estar esperando del Señor. Nunca jamás la duda ha sido buena, nunca. Y se probó en todos los ámbitos, con Pedro, con Pablo, con Juan, con Tomás. La duda siempre ha venido en contra de las cosas buenas, en contra de saber esperar el tiempo. Que hay hombres y mujeres que dicen, ya yo no aguanto más, yo creo que ya voy a botar esto, yo creo que yo voy a abandonar esto, yo creo que voy a dejar esto que Dios me dijo que hiciera. No dudes en tu corazón, ten fe, porque eso es lo que quiere el enemigo, que usted se descuide y entonces él robar la fe que usted le puso a la palabra del Señor, al llamado de Dios, a lo que Dios habló a su corazón. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que él quiere con estas cosas? Meter el miedo en el corazón para robar las cosas buenas del Señor, y la carne que también utiliza él para robar los buenos principios de la vida de un hijo de Dios. Mire que cuando nosotros observamos en lo que el Señor hablaba, y él decía, el ladrón vino a hurtar. Bueno, en un hogar, en una iglesia, en un trabajo, en lo que sea que usted haga para el Señor, el enemigo quiere venir a hurtar para después seguir el proceso, porque hay un proceso, y el proceso es hurta, mata y destruye. Porque cuando a una persona se le ha hurtado la paz en su casa, lo que viene luego es a matar el amor y la paz en la casa. Para, tercer paso, destruir. Era prácticamente lo que el Señor hablaba. Decía, el ladrón viene a hurtar, viene a matar. ¿Cuántas personas
no han sido, después de que han perdido por el descuido de sus vidas, porque les han robado las cosas buenas, porque ha venido el ladrón y descuidadamente se ha llevado las cosas buenas que uno tiene. ¿Cuál es el proceso? El segundo proceso es matar. ¿Y cuántas personas usted las encuentra, sus ilusiones muertas, porque han dejado que el enemigo robe el amor y el llamado, porque el enemigo viene a robar esas cosas, poniendo enfriamiento, poniendo muchas cosas en el corazón de las personas para hacer morir? Y por eso es que más de uno dice, yo hace tiempo quería hacer algo en el Señor, yo hace tiempo quería hacer algo para Dios, pero me parece que ya no. Entonces estás muerto. Tienes muerte espiritual, tienes muerte en tu casa. No, yo antes peleaba por mi casa, ahora yo se lo entregué. Tienes muerte, dejaste que se muera la esperanza y la ilusión de tu casa. Dejaste que se muera la esperanza y la ilusión de tu trabajo, de las cosas buenas que Dios te llamó a hacer. Lo dejaste ahí botado, porque lo otro que queda es la destrucción. Porque una persona que deja que el enemigo le hurte las cosas buenas, morirá en las iglesias, y por eso encontramos más de uno muerto en las iglesias, muertos espiritualmente, que deseamos en el nombre del Señor que se levanten, que mire qué fue lo que le robó el enemigo, que observe qué fue lo que el enemigo vino y le hurtó con sagacidad, porque nuestro enemigo es como la serpiente, ¿no? Él usa la astucia, él viene, por eso la Biblia dice, tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar, puesto que eso era lógicamente para Cristo, pero nos deja entender a nosotros y que la astucia de la serpiente, que no ataca de frente, que ataca por detrás, que usted de un pronto a otro, si no ora, pues se descuida. Si no cuida las cosas, pues se va a descuidar, lógicamente, ¿no? Si no cuida las cosas, pues se va a terminar descuidando. Descuida el temor de Dios, descuida el guardarse para el Señor, descuida el amor de Cristo, y entonces hay muchas personas muertas en las iglesias y a punto de destruirse, Hay que levantarnos en el nombre del Señor, observar que esa posibilidad pudiera ser. ¿Cuántas personas usted no ve, por ejemplo, a la orilla de un puente para quitarse la vida? Esas personas han permitido que se les hurte algo y están muertos internamente y a punto de destruir su vida, arrojándose al vacío. Nosotros creemos, hermano, que nuestro Señor nos dejó una advertencia bien clara. Y el proceso de una persona cuando llega a pecar, usted lo puede observar en Santiago capítulo 1, verso 13. Y usted se da cuenta de lo que dice Santiago, del proceso del pecado, ¿verdad? Del proceso del pecado. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propio gusto, cuando de su propio deseo es atraído por descuido, por descuidarse, por haberle robado el temor de Dios, es atraído, seducido, gloria al Señor, y luego de eso dice que siendo consumado el acto, da a luz la muerte. Y nosotros debemos de entender que eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos descuidemos. Hoy en día ninguno de nosotros tiene que descuidarse de las cosas de Dios, ni tampoco descuidarse del enemigo, que no se enfrenta porque él es cobarde, que no se enfrenta, hermano, no va de frente, puesto que sabe quién es el que nos cubre a nosotros, que no está dispuesto a pelear de frente, sino que él viene detrás y busca el peor momento para venir en contra nuestra. Hermano, amigo, cuídese, no permita que nada ni nadie le robe la bendición de llamarse hijo de Dios. No permita que nada ni nadie le robe la bendición que Dios le ha entregado. No permita ni que con argumentos, ni que nadie venga solapadamente
a quitarle, ni nada, a quitarle la bendición que un día Dios te dio. Porque Dios nos ha revestido de bendición y esa bendición es la que quiere el enemigo atrapar. Pero que sepa el enemigo que usted y yo, hermano y hermana, vamos a pelear la buena batalla para honrar a aquel que nos dio bendición y decirle: Señor, me has dado una bendición, me has dado paz, me has dado amor, me has dado esto. Gloria al Señor. Si he descuidado estas cosas, las voy a recuperar. Recupéralas en el nombre del Señor, porque hay un Dios que está esperando que usted cumpla el llamado, que usted sepa la bendición tan grande que Él ha entregado a su vida. Que Dios le bendiga. Un abrazo en Cristo Jesús. Somos Movimiento Misionero Mundial Pavas. Estamos ubicados 100 metros oeste de la antigua fábrica Johnson. Teléfono 2213-3703. Búscanos en Facebook como Iglesia Movimiento Misionero Mundial Pavas o ingresa a nuestra página web www.mmmpavas.org. Te esperamos.